Bienvenidos al programa donde las máscaras cuentan historias y los pierrotazos dejan eco en la tarea. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le contaré a mi amigo Joshua las historias que forjaron el mundo de la lucha libre. Hoy va a ser del boxeo. Prepárate para entrar en la arena donde el pasado cobra vida y las leyendas nunca se retiran. Me fui de frente con la noticia. Comencemos. Antes de que Ali recitara poesía en los pesajes y antes de que Mayweather convirtiera cada velada en un espectáculo global, hubo un peleador que escribió el manual del campeón moderno. Técnica depurada, carisma arrollador y un sentido del show que encendía la radio y llenaba titulares. En la era del jazz y los clubes del Harlem, con narradores de la WABC y de la CBC pintando cada golpe al oído del público, su boxeo parecía coreografía. Un metrónomo de jabs, combinaciones como pinceladas y un instinto que obligó a los expertos a inventar una categoría para nombrar su dominio. El mejor libra por libra. Esta es la historia del hombre que hizo del ring un arte y de su arte un legado. Hoy les vengo a hablar de Sugar Ray Robinson. ¿Ya lo ubicabas? ¿Ya topabas a Sugar Ray Robinson? No, carnal. ¿No? Tengo muy poca información al respecto. Ya ves que... Viene con altas expectativas. Y si te lo da como... Porque por el simple Sugar Ray, o sea... Mike Tyson admira mucho a Ali. Ali admiraba mucho a este güey. A Sugar. Exactamente. Walker Smith Jr. nació el 3 de mayo de 1921 en Raleigh, Georgia, en el pleno sur segregado de Estados Unidos. Creció en medio de una infancia marcada por la pobreza y las limitaciones sociales que pesaban sobre las familias afroamericanas. Su padre trabajaba en los campos de algodón y más tarde en la construcción, mientras su madre se encargaba de la familia. Nada más date idea de qué época era todavía. Cuando Walker tenía 8 años, su familia decidió mudarse al norte industrial, buscando oportunidades y un futuro más digno. Se instalaron en Detroit, Michigan, una ciudad que hervía con la industria automotriz, pero también con las desigualdades propias de la Gran Depresión. Entre calles polvorientas y vecindarios abarrotados, el pequeño Walker empezaba a forjar un carácter duro, aprendiendo a defenderse en las calles antes de en el gimnasio. A los 12 años, su madre lo llevó a vivir a Harlem, Nueva York, y ahí fue donde su destino dio un giro definitivo. Harlem de los 30 no solo era un barrio, era el corazón palpitante del Harlem Renaissance. Y del Harlem Shake. Ah, no es cierto. Un epicentro cultural donde el jazz de Duke Ellington y Count Basie sonaban en cada esquina, donde Billie Holiday cantaba en los clubes nocturnos y donde la poesía y el arte afroamericano florecían. Ese ambiente impregnó al joven Walker, rodeándolo de ritmo, estilo y orgullo cultural. El boxeo pareció casi como una casualidad. Walker quería entrar a un gimnasio, pero era menor de edad y no tenía licencia. O permiso, mejor dicho. ¿A los cuántos? Como a los 12. Debes de haber estado en México, güey. Usó la credencial de un compañero llamado Ray Robinson para inscribirse en torneos amateurs. Así nació el nombre que lo acompañaría el resto de su vida, Ray Robinson. Más tarde, una periodista al verlo pelear con tanta gracia y precisión dijo que era tan dulce como el azúcar. Así nació el Sugar Ray Robinson. En esos primeros años, como amateur, acumuló un récord increíble de 85 victorias y ninguna derrota. Qué rico, cabrón. Como amateur. Güey. Con 69 knockouts, 40 de ellos en el primer asalto. Números que parecían salidos de un cómic de superhéroes y que en el Harlem se comentaba como con la misma emoción con la que se hablaba de un nuevo éxito de Cab Calloway o de las hazañas de Joe Louis en la radio. Los documentales recuerdan que los vecinos... En aquellos años pues no había para todos televisión, la forma más común de ver las peleas, la radio, escuchar las sí. peleas, la narración. Uno se tenía que imaginar de acuerdo a la foto que estaba en el periódico, el ring. Y hasta el día siguiente podía haber si acaso 2 fotos en las portadas, la cual le pudiera ayudar para ver cómo fue más la pelea. Si no había para pagar, porque en ese entonces pues Si buscas los videos que están en YouTube,
de las viejísimas peleas y escuchas a los narradores, sí son muy detallistas. Sí, güey, es como explicarle a un ciego un partido de fútbol hoy en día, güey. Hay unos tableros especiales que los conducen, o sea, hay como una palanquita y les dice dónde va el balón cuando entra y todo. Están chidos. Los documentales recuerdan que los vecinos del Harlem lo veían entrenar como si fuera un bailarín de Broadway. Juego de pies impecable, cintura flexible y manos rápidas que parecían invisibles. En las calles se le empezaba a ver no solo como un boxeador, sino como la esperanza de un barrio entero, que necesitaba un campeón propio en el mundo que todavía los marginaba. En un contexto donde Estados Unidos buscaba recuperarse de la Gran Depresión y se acercaba a los años de la Segunda Guerra Mundial, Sugar Ray Robinson emergía como una figura que trascendía el ring. Un joven negro con disciplina, carisma y arte en los puños que empezaba a desafiar las narrativas de la limitación que su país le imponía. El salto de Ray del amateurismo al profesionalismo fue tan natural que parecía predestinado. En 1940, con apenas 19 años, debutó como profesional en un mundo todavía marcado por la Segunda Guerra Mundial, que de hecho estaba en su mero momento la segunda. Acaba de salir el pan. Que consumía titulares y obligaba a muchos boxeadores a interrumpir sus carreras para enlistarse. Robinson se convirtió en un símbolo de consistencia y esperanza. Mientras jóvenes eran enviados a Europa o al Pacífico, Sugar Ray subía al ring en Nueva York, Filadelfia o Detroit, electrizando a la audiencia con un estilo único. Su ascenso fue tan vertiginoso que la prensa empezó a hablar de él como el sucesor de Joe Louis, otro boxeador. Su ascenso fue tan vertiginoso que la prensa empezaba a hablar de él como el sucesor de Joe Louis, en cuanto a popularidad dentro de la comunidad afroamericana. Las radios transmitían sus combates con descripciones que rozaban lo poético. Sus pies se deslizan como si danzara sobre las teclas de un piano, decían unos cronistas. En solo 3 años acumuló un récord impresionante de 40 victorias consecutivas. Ya bien, pero las amateur no las están contando, pues, No, güey, o sea, sí las cuentan todavía. o sea, pero ya vienen siendo 120. Ajá, sí. O sea, si le sumas las 85 del amateur con las 123. 40, ya son 125 peleas que lleva ahí ganadas. 0. Lo que en aquella época parecía imposible, 40 victorias consecutivas, para esa época parecía imposible. Sus combates no solo eran victorias, eran espectáculos. El público acudía no solo a ver si ganaba, sino cómo lo hacía. Los comentaristas lo comparaban con Fred Astaire por su elegancia y con una ametralladora por la velocidad de sus combinaciones. Uno de los momentos clave de este ascenso fue su combate contra Sammy Angot en el 41, donde demostró que podía medirse con ex campeones del mundo y dominar con técnica. Pero el duelo que realmente cimentó su aura fue contra Henry Armstrong, leyenda viviente del boxeo. Armstrong, apodado Homicide Hank, el homicida Hank, se acerca ya. era el referente absoluto, y Robinson lo venció en el 43, con una maestría que dejó clara que una nueva era había comenzado. Los documentales destacan que Robinson no solo era un boxeador en esos primeros años, era también un personaje que aprendía a venderse, a posar para las cámaras, a sonreír para la prensa. Harlem lo adoptó como su nuevo héroe local y cada pelea era narrada en los cafés y clubes de jazz, como si fueran un concierto de Duke Ellington o Billie Holiday. Imagínate ser una rola, güey, en un concierto, en un bar, en quedarte marcado como una canción de jazz de aquellos años. Está cabrón este vato. O sea, estamos hablando no aquí como un corrido, pero pues sería técnicamente lo mismo, porque pues es lo que está de moda para referirse a One Hit Wonder. Pues este vato tuvo hasta el momento 127 One Hit Wonders, güey. Eso significa que una rola pegó y... Una sola vez y ya. Sí. Para el 46, Robinson alcanzó el título mundial del peso welter al derrotar a Tommy Bell en el Madison Square Garden. Pariente de Johnny Bell. De Drake Bell. Drake Bell. La escena fue descrita por la prensa como un momento histórico. El chico que llegó de Georgia creció en el Harlem y peleó bajo el nombre de otro. Anótamelo en la pizarra. Algo así. Ahora era un campeón del mundo. Un campeón que representaba a su comunidad y a toda una generación que estaba historias de triunfo en tiempos inciertos. Su estilo no solo era efectivo, era magnético.
Robinson, sí, los... Güey, no, imagínate güey. cuántos de su barrio apostaron por él, güey, sabiendo que es compa, esperando ganar y que ganara, güey, 120 veces, güey, en peleas chidas. Yo como Los la... hizo ricos, güey, les alivianó. Tú confía en este güey, a todos los del barrio, a todos los Si que fuera tu conoció. compa, si fuera tu compa, ¿a las cuántas victorias consecutivas le empiezas a apostar a que siempre? No, yo desde el principio, si así se diera el caso, porque me ha pasado. Tenía un compañero aquí que estuvo boxeando, güey. Ok. Compitió nada más en ligas bajas, pero no logró, pues, mucho. Güey. Había apuestas ya en línea. Ok. Sí, y el COVID acabó con todo ese pedo. Ok. Más bien lo empezó, ¿no? Las apuestas en línea. Empezó y acabó, porque pues se dejaron también por mismas. Ahorita está fuerte ese pedo, güey, que hay Sí, apuestas. ahorita más bien hay un buen de apuestas, pero en Sí. línea. Sí. Y a este vato ya no podía, güey. Ok, O sea, ok, entendí ya. Su estilo no solo era efectivo, era magnético. Robinson no peleaba para sobrevivir, peleaba para deslumbrar. Y en una era en la que el boxeo competía con Broadway, el jazz y el cine por la atención del público, Sugar Ray Robinson empezaba a demostrar que podía ser tan emocionante como cualquier estreno en Hollywood. Si Sugar Ray cimentó su nombre con victorias espectaculares, lo que lo convirtió en mito fueron sus rivalidades legendarias. Batallas que todavía hoy se cuentan como epopeyas. La más famosa fue contra Jake LaMotta, el toro del Bronx. ¡Rólenme un cacho! Entre el 42 y el 51 se enfrentaron 6 veces. Una saga digna del cine. Literalmente lo digo porque décadas después Martin Scorsese lo inmortalizó en una película que se llama Raging Bull con Robert De Niro como LaMotta. Huevo, con razón decía que me sonaba. Esa película es muy buena, la verdad. La historia era simple. Robinson, técnica y elegancia. LaMotta, pura fuerza bruta y aguante sobrehumano. Ahí les va el brownie. En su segundo combate, el Robinson yo creo que era el Brownie. En su segundo combate, en el 43, LaMotta le propinó a Robinson la primer pálida. Algo que hizo temblar al mundo del boxeo. Pero Ray se rehizo con frialdad, con la frialdad de un maestro de ajedrez. Le ganó las siguientes 5 peleas, demostrando que la inteligencia y el arte podían dominar a la fuerza bruta. Si me la haces una, pobre de ti. Sí, no, es que mira, después de la primer pálida sabes si te va Sí, a gustar y le exactamente. pegó otras 5 veces, güey. No, más bien, la pálida le pegó a LaMotta. Por eso. 5 veces. Ajá, sí. El sexto combate en el 51 en Chicago fue apodado como la masacre del día de San Valentín. Robinson castigó a LaMotta durante 13 asaltos hasta que el árbitro detuvo la pelea. Eran de 15 para el tiempo en el que estamos platicando. La radio lo narraba con frases que aún resuenan. LaMotta resiste, pero ya no responde. Esa pelea no solo... Ya es bacha, señores, ya es bacha, se está acabando esto. Ya se hizo, ¿cómo se llama? Cuando lo que queda, hashish, ¿eso cómo se llama? La bachita. Esa pelea no solo selló la rivalidad, mostró al mundo que Robinson tenía una capacidad inhumana para mantener ritmo, precisión y sadismo elegante durante más de una docena de asaltos. Otro capítulo clave fue su choque contra Randy Turpin, el ídolo británico. En el 51, Robinson viajó a Londres como el campeón indiscutido, con una aura de invencibilidad y que parecía impenetrable. Pero Turpin, Perdón, jefe. pero Turpin, Perdón, con un ¿qué estilo pasó? incómodo y la fuerza de una nación detrás, lo venció por decisión en un combate que conmocionó al mundo. Fue como ver a Superman tropezar en público. Sin embargo, Robinson activó lo que los documentalistas llaman su instinto asesino de campeón. El migate no Robinson, así mero. Mira, se echó una semilla de la ermita. Así mero. Por eso es el migate no Robinson. Pidió la revancha de inmediato, apenas 2 meses después, en Nueva York. Le devolvió el favor a Turpin con un knockout técnico en el 10º asalto, Es que lo vio medio Turpin y... recuperando el título y demostrando que podía reinventarse aún bajo la máxima presión. Luego vino Carmen Basilio, el italoamericano que representaba la dureza de la clase. Fue al que se le perdió y ustedes diciéndole a su tía, chingao. Para el que no entendió el chiste, la cadenita. Qué bueno que dijiste eso. Ya lo entendí. Que representaba la dureza de la clase obrera. En el 57, Robinson perdió el título de peso medio contra él en una pelea aclamada por... ¿Contra él?
Contra él, el de las chicas superpoderosas. Así le pegó. Así. No, pues, Ajá, sí. imagínate todo el tiempo cargar con esas pinches. Pues no es ¿Cómo que se él... llaman? ¿Teanzas? No, es que él se te podía transformar en un demonio más grandote. Ahí está una película. Robinson perdió el título de peso medio contra él en una pelea aclamada como la pelea del año. El Madison Square Garden estaba repleto, la televisión ya transmitía en blanco y negro y el público vibraba como si fuera un partido de serie mundial. Pero Robinson no se Como quedó ahí. aparatito de la sex shop, señora. En el 58, en la revancha, ganó por decisión dividida, recuperando el cinturón y ampliando su leyenda. Lo que podemos notar de estas tres peleas que tuvo con estos tres güeyes que te acabo de decir, Perdió. una vez, y a la segunda, el vato ya los había estudiado y analizado tanto que era imposible para los otros güeyes siquiera tener oportunidad de ganar. Lo notable es que estas rivalidades no solo eran combates, eran choques de estilos, de culturas y de narrativas. Robinson contra la mota era jazz elegante, contra el tambor tribal. Ya lo sabía forjar, güey. Contra Turpin era la lucha colonial de Inglaterra contra el afroamericano. Contra Basilio era el glamour de Harlem contra la crudeza de la clase obrera. Cada rivalidad era un espejo de la sociedad de la época. Y Robinson siempre emergía como la figura que trascendía sus choques. En cada trilogía o saga de peleas, Robinson no solo demostró su superioridad, sino también su capacidad de adaptación. Podía perder, pero siempre encontraba la forma de regresar más fuerte. Y esa resiliencia, narrada por las radios y los titulares, fue lo que lo convirtió en algo más que un boxeador. Lo convirtió en un mito viviente. ¿Te imaginas los putazos que le dieron todos los señores a los niños cuando estaban escuchando la pelea mientras en la radio, güey? Cállate, que no me joder. A sus mujeres, pobrecillas. Güey, no mames. Es que todavía no conocían la historia de la locomotora, bro. Para saberse defender. ¿Sabes? Ya tuvo que haber alguna afroamericana que lo intentó, güey, en aquellos entonces. Se la voy a investigar, a ver a ver si encuentro alguna por ahí, una loca por ahí que digo. Sí, ya, Yo me güey, mandé lo a mi vas a vato. ver. ¿Sabes? Ahí lo traigo. En el Herwin. Y llega todo vergueado así, güey. Herwin. Quiero pensar en un nombre de negro, pero solo se me vienen nombres de negras, güey. Como la Quisha. La cuencha. Charizandra, pendejo. Charizandra, güey. Claro, Charizandra. La Charizandra, güey. Si algo distinguía a Sugar Ray Robinson, Kamal es nombre de negro, güey. Yamal, güey, Yamal. Se dice Camaleón, no sé qué pedo, güey. Si algo Si cambia distinguía... de color en cada situación, no mames. Así, claro. Si algo distinguía a Sugar Ray Robinson de otros campeones era su ambición. No se conformaba con ser el mejor en una división. Quería probarse una y otra vez, incluso contra el límite de lo imposible. Le estorbaban 2 costillas, carnal. Marilyn Manson ya vino. En el 52, después de dominar a su antojo la categoría del peso medio, decidió subir al peso semipesado para enfrentar a Joey Maxim, campeón de la división. La pelea celebrada en el Yankee Stadium de Nueva York bajo el calor sofocante de verano es recordada como una de las más extrañas en la historia del boxeo. Es como un CU a las 2 de la tarde. ¿Haz de cuenta? Sí. ¿Hablas del estadio de CU? Sí, haz de cuenta, sí. En Sol. Sí, haz de cuenta. Robinson dominó los primeros 13 asaltos con la misma elegancia de siempre, incluso a pesar de enfrentar a un rival más grande y fuerte. Pero el calor era tan brutal que ni siquiera el árbitro aguantó. Ruby Goldstein colapsó y tuvo que ser reemplazado en pleno combate. Finalmente, Robinson, completamente exhausto y deshidratado, no salió al round 14. Fue la única derrota en su carrera que no vino de un golpe. Bueno, más bien de un golpe de calor. Porque sí, el vato está en YouTube, esa pelea la puedes encontrar. Sí sabe que el vato dice... O sea, no se escucha lo que están hablando, pero sí está... Ya no puedo. Algo está... Los tiempos cambiaron, güey. ¿No me deja aguantar esta madre? Sí. Pero es que imagínate el calor que hacía entonces en esa pelea, en ese día específico. Pues es un CU a las 2 de la tarde, güey. Que No sí, había, que no sí, había sí, nada y todo se acalorizaba el chingo de gente. Que si dices, güey, ya... Si le entro, me muero, güey. ¿Sabes? Ese intento fallido lo marcó profundamente. Robinson anunció su retiro por primera vez. Se tatuó aquí en la espalda. En la fecha, poco después, en el 52, y durante casi 3 años, vivió una vida de espectáculo. Se fue de gira con una compañía de baile y canto por Europa. Se presentó en clubes nocturnos y hasta probó suerte como actor. En los documentales se menciona que en París lo recibían como una estrella de cine y que en algunos escenarios su carisma llenaba Era más. platillo gourmet.
Era platillo gourmet, sí, Más sí. por el puro tono. Y que en algunos escenarios su carisma llenaba más que que la propia música. Pero el retiro no fue definitivo. En el 55, con 34 años, Sugar Ray Robinson decidió regresar al ring. Muchos lo daban por acabado en una época en la que los boxeadores rara vez extendían sus carreras. Parecía imposible que él pudiera volver a un nivel competitivo. Sin embargo, Robinson hizo lo que siempre hacía, desafiar lo establecido. En menos de un año recuperó el título del peso medio al derrotar a Carl Bobo Olson con un knockout fulminante en el... Cállate, bobo, cállate. Anda para allá. Anda pa' allá, bobo. Que mira, Bobo. Y, güey, cómo me obsesioné con ese... Había un video de Messi que le pusieron... Estaba la copa. ¿Contra quién fue ese contra, ¿La copa? ¿Contra quién fue el final, esa final? No me acuerdo, güey. El chiste es que está la copa con la cara de Messi, güey. Y ve al delantero del otro equipo pasar y le ponen la cara en la copa y... ¿Qué mira, Bobo? ¿Qué mira? Anda para allá. Anda para allá. Cállate, Se ve el bobo. pinche vato, y él sí, voy a voltear a ver la copa bien agüitada, güey. ¿Y cómo me cagué de Bueno, Por final, ¿qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? además de todo, Anda un para allá, seleccionado. bobo. Parecía imposible que... Sin embargo, Robinson hizo lo que siempre hacía, desafiar lo establecido. En menos de un año recuperó el título de peso medio al derrotar a Carl Bobo Olson con un knockout fulminante en el segundo asalto. Fue como si nunca se hubiera ido. O sea, le tomó un round entrar en calor y el segundo... ¡fum! ¡Qué mira, Bobo! Anda pa' allá, bobo. Chavo, sí. Entre el 55 y el 60 se convirtió en el primer boxeador en la historia en recuperar el campeonato mundial de peso medio, no una, sino 5 veces. Cada vez que parecía acabado, regresaba. Parecía que y está jugando cero calabacero el güey. cero calabacero y pierde y le toca, güey. otra vez. Sí. Uno por mulo y así se la llevaba, Ah, güey. es cuenta que sí era. Ah, me ganó una vez, pero ya sé cómo juega el vato. Sí, sí. ¿Cómo es? Regresaba y levantaba el cinturón. Ese récord aún hoy parece sacado de una historia mitológica. La prensa lo describía como el fénix del boxeo. Ah, su madre. Mientras en el mundo sonaba- No, pues ya se había echado la mota, pues nomás cenizas quedaban. Por eso salía. Mientras en el mundo sonaba Elvis, Elvis Presley, Little Richard, revolucionando la música, Robinson representaba lo mismo en el cuadrilátero. Alguien capaz de reinventarse, de demostrar que el tiempo y las expectativas no podían contenerlo. Su capacidad de adaptación era única. Sabía cuándo presionar, cuándo boxear desde la distancia, cuándo ser agresivo y cuándo confiar en su instinto. Los documentales cuentan que en el gimnasio, aún en sus 30 ya avanzaditos, se movía con fluidez que dejaba atónitos a los más jóvenes, como si el ritmo del jazz que había inspirado su estilo nunca se hubiera detenido. En sus 30 avanzaditos, tengo 32. ¿Cuántos tienes? Yo, 32. Producción, ¿cuántos tienes? 33, ¿no? ¿Tú? ¿Cuántos tienes? Y ese güey a los 34 recuperó por quinta vez el título, güey. Aquí estamos haciendo un podcast. Buenas noches, ¿cómo están? Ponle tú de los 34 a los 39, porque ahorita que esto fue entre el 55 y el 60, güey. Volvemos a lo del solitario. A los 22 ya andaba rompiendo madres y quitando máscaras. ¿Tú qué andabas haciendo, güey? ¿Sabes? Mira, nuestros padres ya tienen casa, güey. No hablemos de esa generación, ¿eh? A lo mejor no opinemos. Sí, mejor no opinemos. Que no nos brille igual. Robinson, que ya había escrito su nombre como campeón welter y medio, había demostrado algo que ningún otro podía reclamar en esa época, que podía caer, retirarse, reinventarse y volver a reinar. Para entender la magnitud de Sugar Ray Robinson, no basta... Escribí un chingo de veces Sugar Ray Robinson durante este guión, porque me gusta cómo suena, güey. Y aparte me gusta pronunciarlo, no sé por qué. ¿Rápido? Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Robinson. Ahora en portugués. No basta con ver sus poemas. Eso, chingado. Hay que mirar lo que fue Bola de Quadrilátero. Se dentro do ring é arte e violência, fuera é puro espectáculo. En Harlem, Robinson era algo más que un campeón, era un ícono cultural. Abrió su propio negocio, el famoso Sugar Rays, un club nocturno que se convirtió en un punto de encuentro para músicos, actores, boxeadores y celebridades. Seguido estaba la mota ahí. Seguido estaba la mota ahí. Ahí podían coincidir Duke Ellington, Lena Horne o Nat King Cole, mientras Robinson recorría el lugar vestido con trajes brillantes, saludando a todos como si fuera el alcalde no oficial de Harlem. Voy a hacer mi propio cielo
con prostitutas Y juegos de azar. de azar. Claro, así más o menos era. Su estilo de vida marcó tendencia. Trajes de seda a la medida, autos Cadillac y Lincolns rosados, zapatos italianos, relojes llamativos. ¿Escuchaste el color? Lincolns rosados. Espérate, no es albur. Lincolns rosados. Ya me estaba poniendo en modo. ¿Sabes el nivel de estatus que tienes que tener para que la marca Lincoln te haga un carro rosado? Sí, es como, ajá, Tienes que tener un pedimento casi especial para esa madre. como una tarjetita así de... Sí, es que no es denigración a, pero la empresa como tal no lo permite, ni siquiera así, aunque compres el carro y tú lo pintes. Ellos te lo hacen, pero te hacen una estadística de quién sí puede y quién no puede. Como sus reglas así. A huevo. Por marca. Sí, y a huevo. branding, Sí, y sí, su sí, imagen en sí, general, sí. ¿no? Ok, yo no sabía. Yo no sé mucho de carros, alrededor, la verdad, Al menos todos entonces. Robinson proyectaba glamour en una época en la que la mayoría de los boxeadores seguían siendo vistos como gladiadores de clase obrera. Él entendió, antes que nadie, lo que en años después sería casi obligatorio. El campeón debía ser también una estrella mediática. En los documentales, varios testigos recuerdan cómo los niños de Harlem lo perseguían en bicicletas cuando paseaba por su auto en su auto rosado, o cómo regalaba monedas y juguetes en las calles. Era una mezcla de ídolo del barrio y superestrella global. Pero ese mismo brillo tenía un costo. Robinson gastaba con una velocidad casi tan peligrosa como sus jabs. Las grandes bolsas que ganaba en el ring se esfumaban en lujos, viajes, clubes y regalos. Además, como Joe Louis y tantos otros campeones afroamericanos de la época, tuvo que lidiar con impuestos abusivos y administradores poco confiables. El resultado... Por el tono del color del carro. El resultado, aunque generó fortunas, muchas veces se encontró con problemas financieros que lo obligaban a seguir peleando. Culturalmente, Robinson fue pionero en los 40s y 50s, cuando Estados Unidos aún vivía bajo las sombras de la segregación. Él rompía moldes, un afroamericano que... Terrenos a $1, perro, y uno todavía ni existía. Ya dijeras tú que en 20,000 terrenitos, no, ni eso nos tocó ya. Un afroamericano que no solo dominaba en el deporte, sino que también imponía estilo y era respetado en círculos artísticos y sociales. Su vida fuera del ring anticipaba lo que después haría Muhammad Ali, Michael Jordan y Floyd Mayweather, convertirse en figuras totales más allá del deporte. En resumen, Robinson fue tanto un campeón como un icono pop antes de que existiera el término. Su vida en Harlem era tan comentada como sus victorias en el ring. Si el boxeo fue su escenario principal, Harlem fue su vitrina, y en ambas supo brillar como una... Imagínate cuántos putados callejeros aparte más se aventó, güey, por la zona en la que estaba viviendo. ¿Tú le cantarías un tiro a un vato que sabes que ya lleva como 150 peleas? Te aseguro que sí hay pendejos. Sí, No, por yo- estadística, algún... Yo sabiendo que el vato ya rompió el hocico 3 veces, ¿qué necesidad tengo? ¿Para qué quiero ser el cuarto? En la vida de todo peleador llega el momento en el que el cuerpo empieza a traicionar lo que la mente aún sueña. Para Sugar Ray Robinson, ese punto llegó en la segunda mitad de los años 50. El hombre que había sido descrito como invencible ya no era el joven imparable del Harlem. Los más de 150 Ya no combates traía tanta profesionales- leche adentro, güey. No, pues no. Que llevaba encima empezaban a notarse en sus reflejos, en la resistencia y en la velocidad de sus piernas. Y aún así, Robinson seguía en pie de guerra, buscando cinturones y rivales de calibre mundial. Te iba a decir del Caribe mundial. ¿Qué pasó, chico? En el 57 contra Gene Fulmer, firmó una de las postales más famosas del boxeo. Más farmacéuticas, güey. Puro medicamento. En el quinto asalto, Robinson conectó un gancho de izquierda perfecto, considerado por muchos como el knockout más bello de la historia. Fulmer cayó como un tronco y esa imagen quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Fue la prueba de que incluso en la madurez, Sugar Ray todavía tenía destellos de magia pura. ¿Has visto la imagen clásica del Ali cuando está así de, ya otro vato va cayendo? Pues no, que este vato hizo eso mismo primero. ¿Sabes? Su postal. Ese mismo año se midió contra Carmen Basilo, representante de la dureza obrera italoamericana. La primera pelea fue una auténtica guerra, 15 asaltos de intercambios brutales que lo dejaron con el rostro hinchado y el cinturón en manos de Basile. La pelea fue votada como la pelea del año y el público salió convencido de que había presenciado un choque entre titanes. Pero Robinson no se rindió. En la revancha, meses después, recuperó el campeonato en una decisión dividida que selló una de las rivalidades más intensas de su carrera. Fue cuando se le perdió.
Aún así, la curva descendente era inevitable. En los años siguientes acumuló derrotas que antes parecían impensables. Al final de su carrera, el récord decía 200 peleas, 173 victorias, 108 por knockouts, solamente 19 derrotas, 6 empates y 2 no contest. La mayoría de esas 19 derrotas llegaron en la recta final de su carrera, cuando el desgaste lo alcanzó y ya no era el mismo bailarín sobre el ring. No perdió en su prime, güey. Perdió ya cuando estaba bajando, cabrón. Ya hasta que se le salió la leche, güey. Ya cuando podían, exactamente, güey. Su último combate en el 65 en Pittsburgh contra Joey Archer. Robinson tenía ya 44 años. Archer tenía apenas 29. Fue una pelea cerrada, pero el tiempo decidió el resultado. Perdió por decisión unánime. La prensa respetuosa escribió el día siguiente: Sugar Ray sigue siendo un artista, pero su cuerpo ya no responde al compás. Era el cierre de un ciclo que había empezado hace más de 25 años. Por ahí encontré una... Se murió mi amigo, bro. Por ahí encontré una entrevista en la que el vato dice... Pues lo que todos los viejos llegan a decir, güey, de que yo en mi mente di como 10 vergazos, pero mi cuerpo nada más aventó como 5, ¿sabes? El contexto histórico también subraya que su ocaso. Mientras Elvis Presley revolucionaba la música y Muhammad Ali ya emergía como la nueva cara del boxeo, con un estilo más desafiante y político. Se aventaba el pasito del trozo por el pantalón. Sí, güey. Lo movía así. Robinson representaba una era anterior. Él había sido el campeón de la radio, del Harlem Jazzero, de los trajes brillantes y la elegancia absoluta. Había llegado el final de su tiempo en el ring, pero no el final de su influencia, porque lo que vino después, su vida en la cultura pop, su legado y la fragilidad de sus últimos años, demostraría que Sugar Ray Robinson era más que un boxeador. Era un símbolo que nunca se bajó del todo de la lona de la historia. Cuando Sugar Ray Robinson colgó los guantes en el 65, dejó atrás más que un récord, dejó un vacío en el boxeo. Era como si un ídolo del cine hubiera anunciado su última película. Pero fuera del ring, Robinson siguió buscando escenarios donde brillar. Intentó abrirse camino en el espectáculo, actuó en películas y series de televisión, con papeles pequeños en cintas como The Detective junto a Frank Sinatra y en shows populares de la época. Su carisma natural funcionaba frente a la cámara, aunque nunca alcanzó la misma grandeza en el cuadrilátero. También incursionó en la música y el entretenimiento, llevando su estilo de Harlem a clubes y giras. En París lo recibían como una celebridad cultural más parecido a un artista de jazz que a un exboxeador. París lo amaba. No sé si ha quedado claro durante este episodio, pero París amaba a Robinson. Lo que me ha quedado claro es que te va a dar diabetes de tanto sugar que has puesto. Pues bueno, el Club Sugar Ray seguía siendo un lugar emblemático y él mismo era recordado recorriendo las calles en sus automóviles llamativos, saludando a vecinos y regalando sonrisas. En una época en la que la cultura afroamericana ganaba presencia en el cine, la música y los movimientos sociales, Robinson era recordatorio viviente de un pionero que había abierto camino en décadas más duras. Abrió muchas puertas. Bastantes. Pero la vida después del boxeo no fue sencilla. Los problemas financieros lo persiguieron, las fortunas ganadas se habían esfumado entre lujos, malas inversiones y deudas con el fisco. Una historia común entre los campeones de su era. El hombre que había sido dueño de clubes y negocios en el Harlem terminó con ingresos modestos, dependiendo en parte de la generosidad de amigos y admiradores. La salud también se deterioró. En los años 80 fue diagnosticado con Alzheimer y diabetes. Enfermedades que lo golpearon con dureza. Los testimonios Más duro que cualquiera, carnal, que tuvo en el ring, güey. Los testimonios cuentan que la imagen del hombre elegante y seguro de sí mismo se fue apagando poco a poco. La misma memoria que lo había guiado para anticipar golpes y movimientos dentro del ring comenzó a traicionarlo en su vida diaria. Falleció el 12 de abril de 1989 a los 67 años en Culver City, California. Su funeral fue un evento multitudinario con figuras del boxeo, el arte y la música rindiéndole homenaje. Muhammad Ali, que siempre lo consideró su mayor inspiración, declaró: Sugar Ray fue el mejor. El boxeo nunca volverá a ver a alguien como él. Imagínate llevar 126-0. Antes de los 30. La imagen final de Robinson en la memoria colectiva no es la de su enfermedad, sino la del artista del ring que bailaba al compás del jazz.
El campeón que convirtió la violencia en espectáculo y que demostró que el boxeo podía ser su arte mayor. Hablar de Sugar Ray es hablar de un estándar, de una medida universal que sigue vigente hasta el día de hoy. Cuando los expertos, comentaristas y aficionados discuten quién es el mejor de todos los tiempos, su nombre aparece inevitablemente en la conversación. No importa cuántos títulos ganen los nuevos campeones, no importa cuántos títulos ganen no importa cuántos títulos ganen los nuevos campeones, cuántos ceros acumulen en su cuenta o cuántas veces llenen las arenas. La pregunta siempre es la misma. ¿Cómo se comparan con Sugar Ray Robinson? Hay una... No sé si la apunté por aquí, pero hay una entrevista que vi durante este guión donde el... No hagas eso porque me comprometes a ponerlo, güey. Donde el Mike Tyson dice... Yo me siento bien verga, güey. Pero cuando veo mis números con los de Sugar Ray, te haces humilde, cabrón. O sea... No es nada, no somos nada, güey. No somos nada con ese vato. Mohamed Ali tenía un récord de ¿qué? ¿40? ¿43? No, que sé decir, cuando hablemos de él, voy a poner aquí la comparativa con este vato. Fue el primer boxeador en popularizar el concepto de libra por libra, porque su estilo era tan superior que se necesitaba una categoría especial para medirlo. No importaba si eras peso pesado, ligero o welter, la pregunta era si tenías la técnica, la velocidad y la gracia de Sugar Ray. Los huevos. Y casi nunca la respuesta era así. Su récord de 173 victorias, 108 knockouts y 5 veces campeón de peso medio es impresionante por sí solo, pero su impacto va más allá de los números. Robinson fue un pionero en convertir el boxeo en un ídolo cultural. Abrió clubes, dictó moda, impuso un estilo de vida y mostró que un afroamericano podía ser tan admirado en París como en Nueva York, en una época donde la segregación aún era ley en su propio país. Su influencia se ve en Muhammad Ali, quien lo nombraba como su mayor inspiración. Ali tomó de él la idea de que el boxeador podía ser un artista, un poeta, un showman, además de un atleta. Más adelante figuras como Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather o incluso Canelo Álvarez han sido comparadas con él. Pero todas esas comparaciones parten de una base. Y el papiripa. Y eso medio cae mal, pero no puedo negar lo bueno que fue. Robinson como el molde original. En la cultura pop, su nombre aparece en películas, canciones y hasta videojuegos. Scorsese lo inmortalizó indirectamente en Raging Bull, como te comenté, donde la rivalidad con Jake LaMotta fue el corazón de la trama. En Harlem, su recuerdo aún se siente en murales y anécdotas. Para muchos, Sugar Ray fue tan parte del renacimiento cultural negro como lo fueron Drake Ellington o Langston Hughes. Su vida también sirve como espejo de lo que significa ser una figura pública afroamericana del siglo XX. Gloria deportiva, influencia cultural, pero también la explotación, impuestos desmedidos y los problemas de salud que la fama no puede evitar. En ese sentido, Robinson es tanto un símbolo de triunfo como una advertencia. En el boxeo moderno, con transmisiones en HD, redes sociales y bolsas multimillonarias, es fácil olvidar que hubo un tiempo en el que el deporte se escuchaba en la radio y se narraba con pluma en la prensa. Sugar Ray Robinson fue el puente entre esa era romántica y el espectáculo global que vino después. Por eso, cuando su nombre aparece en la lista de los mejores de todos los tiempos, no es nostalgia, es justicia. Porque como dijo una vez el periodista Barney Nagler, si piensas en el boxeo como un arte, entonces Sugar Ray Robinson fue su Picasso. Güey, empecé a buscar esa dinastía, va a estar bueno. Pendejos uno. También. Sí, Era güey. una Se estaba viendo chompador. Era una botanota, güey. Sí, era una botanota, pero la dinastía como tal. Güey, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los samoanos de que están en su cuarta generación? Estos cabrones, güey, son los únicos mexicanos que ya están en esa misma cuarta generación, güey. Con los Psycho. Entonces, en el episodio de la Liga Mayavía estábamos diciendo, es que no existe otra familia, güey, que bla, bla, bla. Estos cabrones son los representantes mexicanos, güey, que le pueden hacer pelea a los samoanos en ese nivel de... ¿Cuántas generaciones lleva tu Y también más o menos en hijos. Sí, güey. Son un chingo, güey. O sea, entre los que no luchan y los que sí luchan, güey, son un vergazo de gente, güey. Yo digo que empecé ya como que a ver y dije,
Un momentito. Güey, es hermoso, güey. A platicar de esos güeyes. Está bien chula la historia de esos vatos. Y eso que apenas estoy así como que leyéndolo. Ojeando. Ajá, güey. Así como de que, ¿qué me estaba perdiendo? Pero bueno, estamos con Sugar. Sugar Ray Robinson no solo fue un campeón, fue un artista que convirtió el boxeo en un espectáculo, un pionero que abrió caminos para los que vinieron después y un icono cultural que trascendió las fronteras del deporte. Su vida, con todos los matices de la gloria y caída, refleja la historia misma del siglo XX. La lucha por la grandeza, el brillo del éxito y las sombras inevitables que lo acompañan. Cuando pensamos en él, no lo recordamos por sus derrotas tardías ni por los años de enfermedad. Lo recordamos como el bailarín del ring que lanzaba combinaciones como si fueran notas de jazz. El campeón que llenaba titulares y clubes con la misma naturalidad. El hombre que redefinió lo que significaba ser un boxeador. Sugar Ray Robinson fue, es y será la medida contra la que se juzga a todos los demás. Y quizás, como dijo Muhammad Ali, el boxeo nunca volverá a ver a alguien como él. Y así cerramos esta historia, entre victorias, derrotas, luces del Harlem y ecos de la campana. Porque en el recuerdo de cada golpe elegante, de cada paso de baile sobre el cuadrilátero, vive la esencia de un arte que no envejece. Esta fue la vida, la leyenda y el legado de Sugar Ray Robinson. Le va a dar diabetes a este cabrón. No, mames. Bueno, lo mismo, yo no sé mucho del box, pero de los boxeadores que te he estado platicando, poco a poco me estoy enamorando de estos Es personajes. que eran tiempos más aguerridos, güey. Deja tú eso, o sea, Para empezar los 15 rounds. las personas, güey. O sea, dejando un poquito el deporte de disciplina de lado, conocer quiénes fueron afuera del ring y cómo eso afuera del ring lo reflejaron sobre el ring, para mí es como de, güey. O sea, sí es gente que traía el hambre de verdad. O sea, uno piensa que quiere triunfar y después te topas con estas personas, con estas Que se vestían motivaciones. como Pachuco elegante. Uy, Papantla. Sí, sí, no, o sea, es una chulada de verdad. Esta historia de Sugar Ray, yo sí me perdí un poquito entre los documentales que estaba viendo de este vato y dije, no mames, qué chulada de vato, como no lo conocía. Ya había escuchado Creo que el récord sí es 126-0, si no me equivoco, ¿eh? de Ali. Sí, no, de él. Oh, Sugar Ray, 126-0, si no me equivoco. Ali es como 40 y tantos, porque incluso Ali le tenía respeto a Chávez. oh. Y Chávez ya traía el 89-0. No, Chávez traía, creo que cuando esa entrevista, si no me equivoco, traía 63 o algo por el estilo. Algo así recuerdo. 107 victorias, 85 por knockout, Me elevé por 20. 6 derrotas y 2 empates. Pero 107, güey. Chávez logró 89-0, papi. 90 peleas consecutivas sin perder. No mames, güey. Pero no son 125, bro. ¿La cagué? ¿Dato erróneo? No son 125, bro. Ni 200. No, espérame. Es Chávez, está Robinson, y si no me equivoco hay otros dos, que uno es 120 y tantos y otro es 100 y cacho, güey. De los máximos ganadores a nivel mundial. Registradas. No sé con exactitud, pero Chávez es el cuarto o quinto. Uno de esos dos. Si no me equivoco, güey. Por el 89-0. Y es único mexicano en el top. O sea, de ahí en adelante son gringos, güey. Si no me equivoco. Creo que son... No sé. No me voy a meter en pedos. Pero son 4 o 3 lugares arriba de Chávez. Y este güey es el que sigue. Es Chávez, es este güey de Robinson. Y de ahí son otros 2 o son 3. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Ok, lo voy a investigar, ahí vemos. Lo voy a investigar y voy a ver de cuál de esos 2, 3 que hay por encima te cuento la historia. Y pues bueno, amigos, espero les haya gustado esta historia. Gracias por acompañarnos. Les recordamos nuestras redes sociales, voy a dejar por aquí. Estamos en todas las plataformas, bueno, en todas, ¿verdad? Es Rumble, TikTok, no es cierto. TikTok es red social, bro. Nuestras plataformas son Rumble, Spotify y YouTube. Los encuentran igual, como Entre Máscaras y Callas, todo junto, para que los encuentren. O nos pueden buscar tan así como separados sin ningún problema. Y nuestras redes sociales son Facebook, TikTok e Instagram. Síganos por favor, denle ahí a la campanita, suscríbanse, déjenos su comentario. Nos interesa conocer su opinión de cómo van viendo este programa, este proyecto. Nos interesa también saber si ustedes tienen por ahí algún tipo de personaje, algún tipo de luchador, boxeador, peleador
sumos, judocas, karatecas, muay thais, no sé cómo se le diga. Todo tipo de corte de contacto fuerte. Exactamente. Que les interese conocer su historia. Y ya... ¿Peleas de robot no cuenta? Peleas de robots todavía no cuentan. Hasta que ya sean como las de la película de Hugh Jackman, ahí sí ya vamos a hablar así como de... Y el Roboto 5000, ¿te acuerdas, bro? Ah, bueno. Ya conocemos medio cyborgs nosotros también, güey. Bien viejillos ahí. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por seguirnos. Nos estamos viendo en la próxima. Va a ser un pedo buscar un video de este vato, güey, para meter al... ¿sabes? Y también va a ser de esos que va a tener que a lo mejor que usar la inteligencia o algo así. Córtale, padre, no sé nada.